Imagina por un momento que has dado todo por tu familia. Has sacrificado tus ahorros, tu tranquilidad y tus propios sueños solo para verlos felices. Y luego, en un segundo, te das cuenta de que para ellos nunca fuiste lo suficientemente especial. Recibí un mensaje de mi nuera que decía simplemente: nos casamos. Suegrao. Tú no estabas en la lista de invitados. Esas palabras frías me destrozaron el corazón. Pero lo que descubrí después sobre las razones por las que me excluyeron, me rompió el alma en 1000 pedazos. Todo comenzó hace 6 años, cuando mi hijo Eduardo conoció a Sofía en una conferencia empresarial. Yo soy Graciela, tengo 65 años y trabajé durante 41 años como supervisora en una fábrica textil. Quedé viuda cuando Eduardo tenía solo 5 años. Y desde ese momento mi vida entera giró alrededor de darle a mi hijo todo lo que su padre no pudo verlo disfrutar. Trabajé turnos dobles durante décadas, aceptando todo el tiempo extra disponible aunque mis piernas dolieran y mi espalda protestara. Cada peso que ganaba lo destinaba al futuro de Eduardo. Le pagué educación privada desde primaria hasta universidad. Vendí el coche que tanto me costó comprar para poder pagarle un semestre cuando la economía familiar estaba especialmente apretada. Renuncié completamente a tener vida personal o romántica. Varios hombres buenos me buscaron a lo largo de los años, pero siempre los rechacé porque no quería que Eduardo sintiera que lo estaba reemplazando con alguien que no era su padre. Mi hijo era mi vida entera, mi razón de existir, mi proyecto más importante. Cuando Eduardo se graduó de la universidad con título en Administración de Empresas, lloré de orgullo absoluto. Conseguí un buen trabajo en una empresa de logística y yo sentía que todos esos años de sacrificio habían valido cada segundo de cansancio. Finalmente podría empezar a ahorrar algo para mi jubilación que se acercaba rápidamente. Fue entonces cuando conoció a Sofía Ne. Ella trabajaba en el departamento de recursos humanos de otra empresa, pero se conocieron en un evento del sector. Sofía venía de una familia de clase alta, con padres dueños de negocios prósperos. Cuando Eduardo me la presentó, inmediatamente noté la diferencia abismal entre nuestros mundos sociales y económicos. Al principio Sofía fue educada y hasta amable conmigo. Me llamaba ocasionalmente para saludarme. Venía a visitarme algunos domingos junto con Eduardo, conversábamos sobre temas generales y yo hacía mi mejor esfuerzo por caerle bien, por ser la suegra que cualquier nuera desearía tener. Pensaba genuinamente que había ganado una hija del corazón. Después de 1 año y medio de noviazgo, Eduardo me comunicó que quería independizarse y vivir con Sofía. Mi corazón se estrujó, dolorosamente porque sabía que me quedaría completamente sola, pero obviamente lo apoyé sin condiciones. Estaba a punto de jubilarme y tenía algunos ahorros que había logrado reunir con inmenso esfuerzo durante años. Sin pensarlo 2 veces, saqué una cantidad muy significativa de esos ahorros para mi retiro y se los di a Eduardo. Le di dinero para el depósito del departamento, para amueblarlo completamente, para electrodomésticos, para que empezaran su vida juntos con todo lo necesario. Eduardo me abrazó fuertemente diciéndome que era la mejor madre del mundo. Sofía también me llamó ese día llorando de agradecimiento. Me dijo palabras hermosas sobre cuánto valoraba mi generosidad, que me consideraba como su segunda madre, que siempre tendría un lugar especial en su vida y en su corazón. Esas palabras me llenaron de esperanza y alegría, haciéndome sentir que mi sacrificio era reconocido. Los meses siguientes continuaron necesitando ayuda económica regular. El sueldo de Eduardo apenas alcanzaba para cubrir los gastos del departamento. Sofía había dejado su trabajo alegando que quería estudiar una maestría para mejorar sus oportunidades profesionales. Yo empecé a darles dinero mensualmente para ayudarlos. Les enviaba dinero para la renta cada mes. Les compraba despensa cuando los visitaba. Les ayudaba con gastos extras que surgían constantemente, aunque eso significaba que yo tenía que reducir drásticamente mis propios gastos, viviendo con lo mínimo indispensable. No me importaba porque veía feliz a mi hijo. Pero poco a poco empecé a sentirme invisible en sus vidas. Las llamadas telefónicas de Eduardo se fueron espaciando cada vez más
Anne de hablar varias veces por semana. Pasamos a hablar una vez cada 15 días, luego una vez al mes. Las visitas dominicales, que antes eran sagradas, se cancelaban constantemente con excusas cada vez más superficiales. Cuando yo intentaba llamar a Eduardo, él raramente contestaba el teléfono. Cuando finalmente respondía después de múltiples intentos míos, sonaba apurado, molesto, como si hablar con su madre fuera una obligación pesada que tenía que cumplir rápidamente. Nuestras conversaciones, que antes duraban horas, se redujeron a minutos escasos. Sofía dejó de contestar completamente mis llamadas y mensajes. Cuando le escribía preguntándole cómo estaba, cómo iba su maestría o si necesitaban algo, mis mensajes quedaban en visto pero sin ninguna respuesta. Intenté no tomarlo como algo personal, diciéndome que seguramente estaba muy ocupada estudiando. En fechas importantes como mi cumpleaños o el Día de las Madres, apenas recibía un mensaje de texto genérico de Eduardo sin ningún contenido emocional real. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Que estés bien! Nada de llamadas, nada de visitas, mucho menos detalles o regalos. Pasaba esas fechas completamente sola en mi pequeño departamento. Mientras tanto, en redes sociales los veía constantemente celebrando con la familia de Sofía fotografías en restaurantes caros, viajes a playas exclusivas, reuniones familiares elaboradas en casa de los padres de ella. Cada imagen era una bofetada emocional recordándome que yo no era parte de su vida social. Intenté hablar con Eduardo sobre cómo me sentía cada vez más olvidada y excluida. En una de las pocas ocasiones en que logré que contestara mi llamada, le dije con voz temblorosa que me sentía abandonada, que extrañaba verlo, que sentía que ya no era importante en su vida. Su reacción fue completamente inesperada y devastadora para mí. Anne se enojó muchísimo, me gritó que estaba siendo dramática e insoportable, me acusó de ser una madre controladora que no sabía soltar a su hijo adulto, me dijo que él tenía derecho a vivir su propia vida sin que yo lo estuviera asfixiando. Sofía me mandó un mensaje después de esa conversación dolorosa. Me escribió que apreciaba que fuera comprensiva con la necesidad de espacio que ellos tenían como pareja. Me sugirió que buscara mis propias actividades y amistades para no depender tanto emocionalmente de Eduardo. Me hizo sentir como una carga. Guardé silencio después de eso, sintiéndome profundamente culpable. Dejé de llamar con frecuencia, esperando a que ellos me buscaran primero. Pero eso casi nunca sucedía. Me sentía terriblemente sola, pero no quería ser la madre tóxica que Sofía había insinuado que yo era. A pesar de la distancia emocional total y el abandono afectivo, ellos no tenían ningún problema en seguir pidiéndome dinero regularmente. Eduardo me escribía únicamente cuando necesitaban ayuda económica. Anne, que sí habían tenido gastos inesperados, que si ese mes los gastos fueron muy altos, que sí necesitaban dinero urgentemente, y yo siempre decía que sí sin cuestionar nada. Transfería el dinero inmediatamente sin hacer preguntas ni poner condiciones. Era la única forma en que sentía que todavía era útil para mi hijo. Si no podía tener su amor, su tiempo o su compañía, al menos podía seguir siendo su apoyo económico. Hace 8 meses, Eduardo me llamó con un tono emocionado que no había escuchado en muchísimo tiempo. Me dijo que tenía noticias maravillosas que compartir. Le había propuesto matrimonio a Sofía durante unas vacaciones románticas, y ella había aceptado emocionada. Estaban oficialmente comprometidos para casarse. Mi corazón se llenó de emociones contradictorias. Alegría porque mi hijo estaba feliz. Tristeza, porque esto significaría alejarse aún más de mí. Pero inmediatamente me llené de esperanza pensando que la boda sería una oportunidad perfecta para acercarnos nuevamente, para que yo pudiera participar activamente en algo importante. Le pregunté ansiosamente sobre los planes de la boda, cuándo sería, dónde, qué estilo de celebración estaban planeando. Eduardo me dijo que todavía estaban en las primeras etapas de planeación, que apenas estaban empezando a ver opciones. Le ofrecí inmediatamente mi ayuda económica sin que
él siquiera la pidiera. Durante los meses siguientes, cada vez que lograba hablar con Eduardo, le preguntaba sobre los preparativos de la boda. Él siempre me daba respuestas extremadamente vagas, que estaban viendo varias opciones, que era complicado decidir, que probablemente harían algo relativamente pequeño e íntimo. Le mandé múltiples mensajes a Sofía ofreciéndome ayudarla con cualquier cosa que necesitara. Buscar su vestido y escoger flores, probar pasteles, lo que fuera. Le dije que me encantaría participar en esos momentos especiales que normalmente comparten madres y novias. Todos mis mensajes quedaron en visto sin ninguna respuesta. Intenté no sentirme rechazada o herida. Me repetía constantemente que seguramente estaba muy ocupada con todos los preparativos complejos que implica una boda, que era natural que quisiera hacer ciertas cosas exclusivamente con sus propias amigas o su madre, pero cada mensaje ignorado era una herida que se sumaba. Hasta que un día, hace exactamente un mes, me desperté con un mensaje de texto de Sofía en mi teléfono. Era temprano en la mañana, apenas las 7. Abrí el mensaje pensando que quizás finalmente me estaba involucrando en los preparativos de la boda. Pero lo que leí me dejó paralizada. El mensaje decía textualmente: Buenos días, Graciela. Te escribo para informarte que ayer Eduardo y yo nos casamos en una ceremonia privada. Fue algo íntimo, solo con las personas más cercanas e importantes en nuestras vidas. Tú no estabas en la lista de invitados. Espero que lo entiendas y respetes nuestra decisión. Saludos. Leí y releí ese mensaje incontables veces, sin poder procesar lo que estaba viendo. Mi hijo se había casado el día anterior y nadie me había dicho absolutamente nada. No fui invitada, ni siquiera me avisaron que la fecha estaba definida. Simplemente me excluyeron completamente y me lo informaron después del hecho consumado. Desde ese momento, todo cambió radicalmente dentro de mí. Sentí como si algo se rompiera irreparablemente en mi pecho. El dolor era tan intenso que físicamente me costaba respirar. Lloré tan fuerte que mi cuerpo entero se sacudía violentamente. Me pregunté 1000 veces qué había hecho tan terriblemente mal. Llamé inmediatamente a Eduardo con manos temblorosas. ¿No contestó? Le mandé mensajes preguntándole desesperadamente si era verdad, cómo había podido casarse sin su madre. Los mensajes se marcaron como leídos, pero no recibí ninguna respuesta. El silencio era una confirmación más dolorosa que cualquier palabra. Abrí desesperadamente las redes sociales buscando información. Ahí estaban las fotografías hermosas y elaboradas. Eduardo y Sofía vestidos elegantemente de novios, rodeados de familiares y amigos, en una boda que claramente había sido costosa y muy bien planificada. No había sido algo pequeño e íntimo como me habían dicho. Conté más de 80 personas en las fotografías. Estaban los padres de Sofía, sus hermanos, tíos, primos, amigos cercanos. Estaban compañeros de trabajo de ambos. Había gente que apenas conocían, pero yo, la madre que lo había dado absolutamente todo, no estaba en ninguna fotografía porque ni siquiera fui invitada. Las lágrimas no dejaban de caer mientras miraba cada imagen obsesivamente. Me torturaba viendo los detalles, el lugar elegante, la decoración costosa, la comida que se veía cara, el pastel de varios pisos. Todo indicaba que habían gastado muchísimo dinero, probablemente incluyendo el dinero que yo les había dado. Pasé 3 días en completo aislamiento, sin comer, sin dormir, solo llorando. No podía procesar el nivel de crueldad que implicaba excluirme deliberadamente de la boda de mi único hijo. No entendía qué había hecho para merecer semejante humillación. Semejante desprecio absoluto. Al cuarto día finalmente recibí un mensaje de Eduardo. Decía fríamente: mamá, Sofía y yo pasaremos por tu casa mañana a las 6 de la tarde. Necesitamos hablar de varias cosas importantes. Asegúrate de estar ahí. No era una pregunta o una solicitud. Era una orden directa e impersonal. Pasé esas horas en estado de ansiedad absoluta. Ensayaba mentalmente 1000 veces lo que les diría, los reclamos que haría. Pero también tenía un miedo paralizante de que si los confrontaba muy duramente,
los perdería para siempre. Estaba atrapada entre mi dolor inmenso y mi terror al abandono total. Cuando llegó la hora, yo estaba sentada en mi sala esperándolos. Había preparado café automáticamente, por pura costumbre, aunque me sentía físicamente enferma. Tocaron el timbre y cuando abrí, ahí estaban Eduardo y Sofía, luciendo sus alianzas matrimoniales nuevas, sin ninguna expresión de vergüenza. Entraron a mi departamento con una actitud que solo puedo describir como fría y distante. Se sentaron en el sofá que yo les había ayudado a comprar. Eduardo miraba al piso evitando mi mirada. Sofía, en cambio, me miraba directamente con una expresión que me hizo sentir profundamente incómoda. Luego vino la conversación que destrozaría completamente mi mundo. Antes de que yo pudiera decir nada, antes de que pudiera preguntar por qué me excluyeron, Sofía tomó el control total de la conversación. Se acomodó en el sillón y comenzó a hablar con una voz suave pero cargada de condescendencia. Me dijo que habían venido a aclarar las cosas para que no hubiera malentendidos sobre la boda. Sofía me explicó con una calma escalofriante que la decisión de no invitarme había sido completamente deliberada y cuidadosamente pensada. No fue un olvido, no fue falta de espacio, fue una exclusión intencional. Graciela dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Nuestra boda fue un evento muy cuidadosamente curado. Invitamos exclusivamente a personas que encajan con cierta imagen, con cierto nivel social y educativo. Francamente, tú no cumplías con esos estándares. Eres solo una supervisora de fábrica, sin educación universitaria ni refinamiento social. Y por primera vez en mi vida, respondí con furia contenida durante años. Les dije que se fueran inmediatamente de mi casa, que cómo se atrevían a humillarme de esa manera después de todo lo que había sacrificado por Eduardo, que no les daría ni un centavo más. A partir de ahí, las cosas se pusieron feas de formas que nunca imaginé. Eduardo y Sofía se pusieron de pie furiosos. Sofía sacó de su bolso una carpeta con documentos. Me mostró un registro detallado de todo el dinero que les había dado durante 6 años. Me dijeron que consideraban ese dinero como un préstamo que yo debía continuar pagando, que ahora que estaban casados necesitaban que les diera 500,000 pesos para el enganche de una casa, que podía vender mi departamento o sacar un préstamo. Cuando me negué rotundamente, amenazaron con demandarme. Una semana después recibí efectivamente una carta de abogados. Me estaban demandando, alegando que había un acuerdo verbal de mantenerlos. Además, solicitaban que me evaluaran psiquiátricamente para declararme incompetente y tomar control de mis bienes. Su plan era despojarme de todo lo que me quedaba, pero yo ya no era la misma mujer que callaba por miedo a quedarse sola. Esa humillación me había transformado completamente. Busqué un abogado honesto llamado Alberto. Cambié las cerraduras de mi departamento, instalé cámaras de seguridad, abrí nuevas cuentas bancarias y transferí todos mis ahorros. Reunimos evidencia meticulosa en estados de cuenta mostrando años de transferencias voluntarias, mensajes donde me pedían dinero, grabaciones de sus amenazas. Me sometí a evaluaciones psicológicas que demostraron mi perfecta salud mental. Presentamos una contrademanda por extorsión, abuso emocional y difamación. Durante los meses previos al juicio, Eduardo y Sofía intensificaron su campaña de acoso. Se presentaban en mi edificio gritando amenazas. Sofía publicaba en redes sociales sobre suegras tóxicas. Recibía llamadas anónimas amenazantes a todas horas. Las cámaras capturaron todo, fortaleciendo mi caso cada día. Descubrimos que Sofía tenía un historial de problemas financieros antes de conocer a Eduardo. Había acumulado deudas que sus padres pagaron. Había un patrón claro de vivir por encima de sus medios y depender del dinero de otros. Esta información fue crucial para demostrar su carácter manipulador. Los abogados de ellos presentaron testigos falsos que juraban haber escuchado mis supuestas promesas de mantenerlos. Pero Alberto investigó y descubrió que todos tenían conexiones de negocios con el padre de Sofía. Sus testimonios coordinados eran obviamente fabricados y perdieron toda credibilidad.
Nosotros presentamos testigos reales a mis compañeras de trabajo de 40 años, vecinos que conocían mi carácter, mi médico que confirmó mi salud mental. Todos testificaron sobre mi honestidad y sobre el abuso emocional que claramente había sufrido durante años. El día del juicio fue el más difícil y el más liberador de mi vida. Allí, frente a todos, conté mi verdad sin miedo ni vergüenza. Hablé de 41 años trabajando en la fábrica textil, muchas veces en turnos agotadores. Hablé de quedar viuda joven y dedicar cada momento a criar sola a Eduardo. Conté cómo vendí mi coche para pagar su educación universitaria. Cómo trabajé dobles turnos hasta dañar mi salud para que él tuviera todo. Cómo renuncié a cualquier vida personal porque no quería que se sintiera abandonado. Cada sacrificio específico que detallé resonó en la sala del tribunal. Describí el dolor devastador que sentí cuando recibí ese mensaje frío, informándome que se habían casado sin invitarme. Relaté palabra por palabra lo que Sofía me dijo, aunque yo no cumplía con sus estándares sociales y educativos, que era solo una supervisora de fábrica sin refinamiento. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras contaba cómo inmediatamente después de esa humillación atroz, me exigieron vender mi departamento para darles dinero. ¿Cómo me amenazaron con declararme demente para robarme todo? Mi voz se quebraba, pero no dejé de hablar. El abogado de Eduardo intentó pintarme como una madre controladora que usaba el dinero para manipular. Le respondí firmemente que dar voluntariamente por amor durante décadas no es control, es ser explotada. Que permitir abuso no es amor materno, es ser víctima. Me preguntó si no me daba vergüenza negarle a mi hijo ayuda para su casa. Le contesté que me daba vergüenza haber criado a un hombre que creía aceptable humillar públicamente a su madre por clasismo y luego exigirle su último peso. Cuando Eduardo testificó, evitó completamente mi mirada. Intentó justificar no invitarme diciendo que pensaron que me sentiría incómoda, pero Alberto lo confrontó preguntándole por qué entonces no me consultaron, por qué me informaron después con un mensaje frío. Alberto le preguntó directamente cuándo fue la última vez que me llamó sin necesitar dinero. Eduardo no pudo recordar ni un solo momento. Le preguntó si me amaba. Eduardo murmuró que ese no era el punto del caso. Le preguntó si yo merecía estar en su boda en silencio absoluto. Sofía testificó con arrogancia evidente. Cuando Alberto le mostró evidencia de sus deudas pasadas, intentó minimizarlas. Cuando le mostró las publicaciones difamatorias en redes sociales, alegó que estaba frustrada. Su falta total.